Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Asal Suba y Erkan Merik, dos nombres que hasta hace muy poco eran sinónimo de una historia que muchas soñaban vivir. Pero ahora, una frase lo ha cambiado todo: Beni Lamad nunca me entendió, así lo dijo Asal con los ojos brillando de emoción contenida. ¿Qué pasó entre estos dos protagonistas que parecían hechos el uno para el otro? Te lo contamos todo, solo aquí. Durante meses, los fans de esta pareja han seguido cada paso, cada gesto y cada publicación como si se tratara de un cuento de hadas moderno. Las apariciones en eventos, las miradas compartidas tras bambalinas y ese lenguaje corporal que gritaba complicidad, todo indicaba que la relación entre Asal Suba y Erkan Merik era más que una amistad. Sin embargo, algo se rompió, y hoy todo está saliendo a la luz. Según fuentes cercanas, el distanciamiento comenzó tras una serie de desacuerdos profesionales. Asal, que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, sentía que Erkan no la apoyaba como ella necesitaba. Yo siempre estuve a su lado, pero cuando fue mi turno, él no estaba. Me dolió mucho, confesó Asal en una entrevista exclusiva que dejó a todos con la boca abierta. Erkan, por su parte, ha mantenido silencio, hasta ahora. En un encuentro reciente con periodistas, se limitó a decir, a veces, el amor no es suficiente. Estas palabras han encendido aún más la conversación en redes sociales. ¿Está admitiendo que hubo sentimientos reales? ¿O simplemente está intentando cerrar una etapa sin dar demasiadas explicaciones? Lo que es evidente es que Asal se ha sentido profundamente incomprendida. En una historia que compartió hace unos días, escribió: cuando das todo de ti y no lo ven, el vacío es inevitable. Una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa a Erkan. Y no fue la única. También compartió una foto con la descripción: silencio no significa paz, a veces significa decepción. Los seguidores de ambos están divididos. Algunos defienden a Erkan, asegurando que él siempre fue respetuoso y reservado. Otros, sin embargo, están del lado de Asal, aplaudiendo su valentía al hablar abiertamente de su dolor. Lo cierto es que esta situación ha generado una oleada de comentarios, especulaciones y teorías. Una fuente del entorno de Asal nos reveló: ella intentó muchas veces explicarle lo que sentía, pero Erkan parecía estar en otro mundo. No se trataba de celos ni de discusiones tóxicas, era simplemente falta de conexión emocional. Y esa falta de conexión parece haber sido la gota que derramó el vaso. Asal también contó que hubo momentos en los que sintió que todo era unilateral. Siempre fui yo la que daba el primer paso. La que llamaba, la que preguntaba cómo estaba. Llegó un momento en el que me cansé de ser la única que luchaba. Una declaración que resonó con muchas mujeres que la siguen y que han pasado por situaciones similares. Pero como en toda historia que parece de novela, siempre hay más detrás del telón. Al parecer, Asal no fue la única que percibía el desgaste. Algunas personas cercanas a Erkan aseguran que él también se sentía presionado, abrumado por las expectativas tanto dentro como fuera de la relación. Él sentía que no podía equivocarse, que siempre debía estar a la altura de lo que el público esperaba de ellos como pareja ideal, nos contó un colega del actor. Este tipo de presión, aunque no se vea desde fuera, puede convertirse en una carga emocional difícil de manejar. Y más aún cuando ambas partes están bajo el ojo constante de los medios y los fans. Cada gesto, cada ausencia, cada palabra no dicha se convierte en una pieza más del rompecabezas que la audiencia intenta armar. En una entrevista previa, mucho antes de que la ruptura saliera a la luz, Erkan dijo algo que ahora cobra un nuevo significado: a veces el silencio también es una forma de amar. En ese momento muchos lo interpretaron como una muestra de su carácter reservado. Pero hoy, esa frase parece más bien un reflejo de una relación donde las palabras se quedaban cortas y los sentimientos no encontraban salida. Mientras tanto, Asal ha optado por volcarse en su trabajo. Se la ha visto más activa que nunca en nuevos proyectos,
compartiendo momentos del rodaje con el equipo y mostrando una energía renovada. Muchos de sus seguidores creen que este es su momento de renacer, de volver a encontrarse a sí misma fuera de una relación que, aunque importante, ya no le aportaba lo que necesitaba. En redes sociales, el hashtag #Fuerza a Sal se volvió tendencia en cuestión de horas. Las muestras de apoyo no paran de llegar, y muchas mujeres han comenzado a compartir sus propias experiencias bajo el mismo lema, relaciones donde se sintieron incomprendidas, ignoradas, o simplemente no valoradas como merecían. Lo que comenzó como una historia de ruptura, se ha transformado en un movimiento de empatía colectiva. Por otro lado, Erkan ha mantenido un perfil bajo. Sus últimas publicaciones son neutras, centradas en su trabajo o en paisajes solitarios. Algunos lo ven como una estrategia para evitar la polémica, mientras que otros lo interpretan como una señal de introspección. ¿Está Erkan reflexionando sobre lo sucedido? ¿O simplemente ha decidido pasar página en silencio? Entre tanto ruido mediático, hay algo que ambos parecen compartir, la necesidad de sanar. Porque más allá de quién tuvo la culpa, o de qué lado está la verdad, hay dos personas que compartieron momentos intensos, que creyeron en unos otros y que ahora enfrentan caminos separados. Asal ha dejado claro que, aunque dolida, no se arrepiente. Amé con sinceridad. Me entregué sin reservas. Si eso no fue suficiente, no es mi culpa, dijo en una reciente historia acompañada de una canción melancólica que muchos identificaron inmediatamente como una indirecta. Los rumores sobre nuevas parejas no se han hecho esperar. A Asal se la vinculó con un director con el que está trabajando actualmente, mientras que a Erkan se lo ha visto en compañía de una modelo en un evento privado. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estos rumores. Todo parece indicar que ambos están centrados en reconstruirse, en reencontrarse consigo mismos antes de abrirse a una nueva relación. Lo que sí es seguro es que la historia de Asal y Erkan ha dejado una huella profunda, no solo en ellos, sino también en quienes lo seguían como ejemplo de amor. Porque a veces, las historias que más nos marcan no son las que terminan con un y vivieron felices para siempre, sino aquellas que nos enseñan lo que significa amar, perder y seguir adelante. Y como todo final, este también abre la puerta a nuevos comienzos. Asal está explorando nuevos horizontes profesionales, incluso se rumorea que ha recibido propuestas para trabajar en el extranjero. Su carisma, talento y autenticidad la han convertido en una figura cada vez más internacional. Erkan, por su parte, está preparando un proyecto cinematográfico que promete sorprender a sus seguidores y mostrar una faceta más madura de su trabajo actoral. Ambos están en proceso de evolución. Lo que una vez fue una historia compartida, hoy se transforma en dos caminos individuales llenos de posibilidades. Tal vez algún día se crucen de nuevo, tal vez no. Lo importante es que cada uno está intentando crecer, aprender y sanar a su manera. ¿Y ustedes, qué opinan de esta situación? ¿Creen que Erkan realmente nunca entendió a Asal? ¿O piensan que hay algo más que no se ha contado? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. No olviden suscribirse al canal y darle like si les gustó el video. Hasta la próxima noticia impactante del mundo de los famosos.